Buenos días, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor por estar una vez más en la radio La Predicadora, ¿verdad? Gracias le damos al Señor porque nos da este privilegio de poder estar en la radio La Predicadora para predicarle la palabra del Señor. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, del barrio El Tambo, acá en Isidro Casanova, hermanos. Agradecido al Señor por la reunión de este fin de semana. Un abrazo a todos los hermanos y hermanas de la congregación. El Señor les bendiga. Y bueno, y siempre estamos esperando la visita de los hermanos, siempre. Sean bienvenidos siempre a la reunión de los santos y a nuestras reuniones de culto. Nosotros tenemos culto los días miércoles a las 19 horas, también tenemos reuniones los días sábados a las 19 horas y los domingos tenemos a las 9 de la mañana. Un abrazo a cada hermano y hermana. Saludo también al pastor Dante, que el Señor bendiga, a Mario, a su esposa, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. El Señor bendiga a cada hermano, cada hermana, que nos escuchan, aquellos que son amigos personales. El Señor les bendiga grandemente. Les abrazo en el nombre del Señor, hermanos, y espero que tengan un día maravilloso, un día precioso, en la comunión con el Señor, con su Espíritu Santo. Amén, hermano. Yo sé que así va a ser. Alabado sea el Señor. Y bueno, hoy quiero dar a conocer el fallecimiento de nuestro hermano Mascaraña, el papá de nuestro hermano Mario. Yo cuando vine al camino del Señor, más o menos hace 43, 44 años, a uno de los primeros hermanos que conocí fue al papá del hermano Mascaraña. Era un hermano muy vigoroso, un hermano muy entusiasta, tenía una conversión plena en su corazón para el Señor. Hasta donde yo sé, él siempre fue diácono. Fue un diácono, pero de esos diáconos, vio, que siempre estaban dispuestos. Ellos nunca decían que no. Ellos tenían un concepto muy elevado de la obediencia al pastor, que eso tiene que ser así, por supuesto. Un hombre que nunca lo vi retroceder. En todos los años que él estuvo en la iglesia, nunca lo vi retroceder al hermano Mascaraña, al papá. Muy poco reconocido el hermano, muy poco reconocido fue. Un instrumento tan grande y tan maravilloso, no fue muy poco reconocido. Sirvió al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Nunca se avergonzó de ser lo que era, no un cristiano, nunca. Si bien no tuve una amistad con el hermano, pero eso fue lo que él me transmitió durante todos estos años que nos vimos, de vez en cuando nos veíamos, nos saludábamos, hasta este último tiempo que no lo vi más. Pero tengo grandes recuerdos con el hermano Mascaraña, ¿no? Un hombre que hacía pozos negros, pozos de baño, ¿no? Cavaba pozos de baño, cualquier cantidad de trabajo de ese tipo hizo nuestro hermano, y aún así servía al Señor. Era un ejemplo. Muchos diáconos tendrían que aprender del hermano Mascaraña, muchos diáconos, ¿no? Que tenía problemas, hermano, el hermano Mascaraña, pero él nunca puso los problemas delante. Los problemas siempre los dejaba en las manos del Señor, ¿no? Tenía muchas adversidades, muchos ataques, ¿no? Pero él siempre estaba contento, siempre alegre, hermano Mascaraña. Dejó una huella en mi corazón muy, muy buena. Por medio de él puedo saber lo que es ser un diácono. Y por medio de otros hermanos
¿no? Diáconos. Porque antes los diáconos no buscaban ser pastores. Los diáconos eran diáconos, ellos se conformaban para eso ser diácono, estar ahí sosteniendo al siervo de Dios, asistiendo al siervo de Dios, para ellos era todo. No buscaban lugares altos, no buscaban primeros lugares los diáconos. Ellos servían al Señor, ellos amaban al Señor y lo único que querían hacer era servir al Señor, ¿no? Y eso lo hacían a través de la obediencia al pastor, a través de recibir a los hermanos en la iglesia, a través de poner orden en los cultos, ¿no? Y hacer trabajos materiales en la congregación. La verdad que, bueno, las mismas pisadas más o menos llevó en nuestro hermano el hermano Mascaraña hijo. También durante muchísimos años que lo conozco, hacía la distancia, lo conocía a la distancia, también aprendió de su papá. Que el Señor, yo sé que el Señor lo tiene en la gloria, Él empezó la eternidad, ¿no? O continúa con la eternidad, pero ahora no por la fe, porque ahora todo es real para Él. Fue a descansar, terminó su sufrimiento, terminó su batalla acá en este mundo y ahora está descansando en los brazos del Señor. Ahora se nos anticipó, se nos adelantó nuestro hermano amado. El Señor le bendiga grandemente a su familia, y el Señor consuele a sus hijos. El Señor nos consuele también a nosotros porque dejó un pequeño de dolor en nuestro corazón por saber su partida. Pero bueno, el hermano Mascaraña, su hijo, estuvimos orando para que se haga la voluntad del Señor. Y seguramente que muchas iglesias, muchos hermanos que lo han conocido al hermano Mascaraña, también han orado por él. Bueno, hermano Mascaraña, hasta mañana. Mañana nos vemos. Mañana, cuando el Señor disponga, estaremos juntos nuevamente, alabando y glorificando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo a la familia. De parte de toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de cada hermano que compone la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, le saludamos, amado hermano, y le abrazamos del Señor. Bueno, hermanos amados, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Estamos viendo el libro de Hebreos. Y estamos mirando en el capítulo 11, ¿no? Y habíamos visto sobre Moisés en el versículo 24 y habíamos avanzado, ¿no? Y llegamos también hasta que los muros de Jericó cayeron, ¿no? Después de rodear 7 días. Y bueno, Rahab, dice, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Y vio, porque nosotros tenemos que ver que por qué no pereció Rahab, ¿no? Porque ella siguió la indicación de los espías, ¿no? Porque los espías le habían dicho a Rahab que pusiera como una línea, un pañuelo, ¿no? En la ventana de su casa, porque ella vivía en el muro de la ciudad. Y cuando los hijos de Israel vean el pañuelo, que era de color escarlata, de color rojo, ellos no podían tocar esa vivienda. Esa es la historia, la conocemos los cristianos. Bien, 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 gloria al nombre del Señor. Pero ella siguió la dirección. Ella creyó la palabra. Creyó la palabra que los espías le habían hablado a ella, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ahí en el versículo 31 de Hebreos 11, ¿no? Y podríamos leer ahí en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 23. Alabado sea el Señor, para ver un poco la historia
de cómo esta mujer se salvó de la condenación y de la muerte. Eso fue por fe. ¿Yo? Entonces dijimos, Josué, alabado sea el Señor Jesús. En el 31, Josué 6:23. Josué 6:23. Disculpen, hermano, no lo tenía preparado el versículo, pero quiero leerlo porque tenemos que ver, por medio de la Escritura, la manera en cómo ellos fueron salvos, porque según el relato de Hebreos, dice que fue salvo por fe. ¿No? Por fe fue salvo. Alabado sea el Señor. ¿No? Gloria al nombre del Señor. 23. Estos anteojos. Pero Jehová dijo, Jueces 6:23. No, y es Josué. No es Jueces, es Josué 6:23. Ella era una ramera, sabíamos, ¿no? Era una ramera, una mujer que se dedicaba a la vida, a acostarse con muchos hombres. Esa era su vida, porque no había conocido el Evangelio todavía, o no había conocido al Dios de Israel. Y dice en el 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente su puerta. Pero más adelante dice, en el 20, estoy buscando el versículo, no quiero leer todo el versículo entero porque es muy largo, pero estoy perdiendo mucho tiempo en encontrarlo. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas sus cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Y bueno, es decir, que ella fue salva, ¿no? Alabado sea el Señor. Y dice que los israelitas destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. No, gloria al nombre del Señor. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a todos sus parientes, su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, ¿no? Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros vemos que Rahab fue salva, por la fe fue salva. Fue salvada de la muerte. No solamente que ella fue salvada de la muerte, sino que todo lo que era su familia, ¿no?
todo lo que era su familia fue salvado de la muerte, ¿no? Y por haber escondido, por haber creído en el Dios de Israel, porque ella le dice que ella había escuchado, ¿no? Ella había escuchado cómo los israelitas habían vencido a los reyes que estaban en el desierto, cómo venían ellos venciendo y conquistando. Y entonces ella tuvo fe. Ahora la fe demanda, ¿vio? Porque dice, más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de carneros de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y ellos obedecieron, por supuesto. Y dijo al pueblo, pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasen delante del arca de Jehová. Hubo una dirección y hubo una obediencia, pero antes hubo una fe, ¿vio? Hubo una fe, pero la fe demanda, ¿no? El amor de Dios produce fe, y la fe demanda. Así que Josué hubo hablado al pueblo de 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, y pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, ¿no? Y ahí vemos que la fe también se dispone a actuar, ¿no? Porque tenemos que disponernos a llevar a cabo la fe, la sustancia de la fe. Y los hombres armados iban delante del sacerdote que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que el día que yo os diga, gritad entonces y gritaréis. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a ver en el capítulo 4, capítulo 5, habla de la circuncisión. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y vemos que Rahab fue salva de la destrucción de la ciudad, porque ella escondió a los espías, ella creyó en el Dios de Israel, y le dieron una dirección. Ustedes para salvarse de lo que va a venir, ustedes tienen que poner en la ventana de su casa un paño de color rojo, y cuando nosotros veamos, o el pueblo vea el paño de color rojo, no van a tocar esa casa. Es como la sangre que fue puesta en los linteles y en los postes, ¿no?, de las puertas de los israelitas cuando ellos estaban en Egipto. ¿Vio? Ellos tenían que pintar los postes y los linteles de la puerta con la sangre. Y cuando venía el ángel de la muerte, al ver la sangre no entraba a hacer daño a nadie de lo que estaba en la casa. Así también ellos fueron salvos por medio de la sangre, ¿no? Y ese paño de color rojo representaba la sangre por la cual nosotros también íbamos a ser salvados,
¿no? Y eso es por la fe. Alabado sea el Señor. Después sabemos que de esta mujer viene nuestro amado Señor Jesucristo. Ella es parte de la línea, ¿no?, de descendencia, o de ascendencia, mejor dicho, de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, ¿por qué vino por medio de esta mujer? ¿No? Una mujer pecadora, y porque Él vino a causa del pecado. Vino a causa que tenía que liberar al hombre del pecado, tenía que liberar a la mujer del pecado. Entonces Él vino por medio de esa línea de descendencia o ascendencia, como se lo quiera decir. Entonces, volviendo nosotros ahí a Hebreos, en el capítulo 11, hermanos amados, veíamos de Rahab, la ramera, en el versículo 31, dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo que faltaba, contando de Gedeón, ¿no? Gedeón, como él era un hombre que, a pesar de que los madianitas venían y saqueaban a los hijos de Israel de su cosecha, de su riqueza, de sus ganados, de sus ovejas, Gedeón estaba siempre trabajando en un lugar escondido. Él sembraba en un campo escondido que él tenía, sembraba y cosechaba alimento para el pueblo, ¿no?, por medio de Gedeón. También nosotros vemos, ¿no?, por medio de Gedeón, cómo Dios le dio la victoria a los israelitas, ¿no? Y esto es por fe, porque Gedeón creo que era el más chico de los hermanos, y Dios lo escogió a él para poder ser libertador. Hay que conocer la historia de Gedeón. De Barak, ¿vio? Barak, relámpago. Barak significa relámpago, y como este hombre, dirigido por la profetisa, que no me acuerdo cómo se llama ahora, dirigido por la profetisa, él logró obtener la victoria, ¿no? Y entonces ahí también él, siguiendo una dirección, creyendo en la palabra de Dios, y Sansón, ¿no? Sansón, fíjese que Sansón, un hombre que era un juez de Israel, ¿no?, él también tuvo fe para vencer a los filisteos, ¿no? Y de Jefté y de David, así como Samuel y los profetas. Fíjese usted, hermano amado. Entonces dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y eso por la fe ellos hicieron todo eso. Fíjese lo que alcanzaron por la fe ellos. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Fíjese todo esto por la fe. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, ¿no? Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros por la fe. ¿Vio cuánta historia no conocemos, que tenemos que llegar a conocer para poder entender la fe, ¿no? Para poder ver qué produce la fe y cómo es la fe, a través de estos hombres, de estas mujeres que estuvieron antes que nosotros. Las mujeres recibieron muertos mediante la resurrección, ¿no? Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hay algunos que pagaron rescate y otros que no pagaron rescate, que prefirieron morir, dar su vida. ¿Por qué? Porque ellos creían que había una resurrección mejor que el hecho de ser liberado de la muerte. Había una resurrección más excelente, y eso por la fe. Ellos tenían la esperanza, porque la fe lo que produce es esperanza, ¿no? Otros experimentaron vituperios. Experimentaron, quiere decir que ellos pasaron por allí. Experimentaron, ellos lo vivieron, los vituperios, es decir, falsos testimonios. Ellos sufrieron
acusaciones falsas. Lo sufrieron por amor al Señor, sabiendo que el que escudriña los corazones era nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que se decía de ellos era mentira, y ellos estaban delante del Señor Jesucristo con limpia conciencia, aunque perdieran la vida por medio de la mano de los hombres. No temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, sino tened más bien temor en aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno, decía el Señor Jesucristo. Entonces ellos ofrecían sus vidas, ¿no?, aunque con una acusación falsa, porque ellos creían en una mejor resurrección, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes. Fíjese lo que experimentaron los hermanos. Nosotros creemos entender la fe, creemos saber algo de la fe, pero no conocemos ni siquiera la historia de estos hombres. Ni siquiera tenemos el conocimiento del Antiguo Testamento que nos detalla cada paso que estos hombres dieron, ¿no? Sufrieron azotes. El apóstol Pablo fue azotado, ¿no? 40 veces menos uno. Creo que 3 veces fue azotado. Gloria al nombre del Señor. No me acuerdo exactamente, pero fue azotado el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Nosotros nunca fuimos azotados. Nunca fuimos apedrados, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros somos más que privilegiados, porque nosotros estamos viviendo en una etapa donde podemos alcanzar todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que podemos manifestar la riqueza, la abundancia de esta gracia. Porque estamos en un tiempo de paz, y en un tiempo de paz solamente se puede manifestar la riqueza y la abundancia, porque en el tiempo de guerra uno no puede manifestar eso, porque la guerra destruye todo. Y nosotros que tenemos todo a nuestro favor para poder manifestar, ¿no?, la riqueza, la abundancia de Cristo, la abundancia con la cual nosotros hemos sido enriquecidos, nosotros desaprovechamos el tiempo, ¿no? No sirviendo al Señor, no congregándonos. Podríamos hacer de este mensaje de la gracia un mensaje superlativo, que se maravillaran las personas, viendo nuestro lugar de reuniones, viendo cómo nos tratamos los unos a los otros, viendo cómo nos amamos los unos a los otros, ¿no? Y cómo nosotros tratamos de ir perfeccionándonos los unos a los otros, ¿no? Sin la necesidad de herir, sin la necesidad de dividirnos, ¿no? Otros experimentaron vituperios, azotes, más de estos prisiones y cárceles, y nosotros no. Nosotros hace 40 años que estamos en el Evangelio, nunca sufrimos estas cosas. Tuvimos libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para manifestar esta vida, la vida del hombre nuevo, pero gozando la riqueza, la abundancia de su riqueza. Y en vez de manifestar, dar a conocer, ¿no?, en este tiempo de paz, en este tiempo de libertad que tenemos, ¿no?, en vez de haber manifestado todo lo que Cristo nos dio, todo lo que Dios nos dio en Cristo, abundancia de bendiciones, abundancia de riqueza, abundancia de conocimiento, abundancia de poder, nosotros estamos ahí sin hacer nada. Estamos apartados del Señor, apartados de la congregación. Estamos apartados. Cuando Dios nos dio tanto, no le damos lugar no le damos valor como Esaú, no le dio valor a su herencia, no le dio valor a su reinado, no le dio valor a su sacerdocio, y lo perdió con su hermano Jacob, ¿no? Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fíjese, hermano amado. Nosotros no tenemos que experimentar todo esto para manifestar la fe. Dios nos dio a nosotros un tiempo en la cual nosotros hemos nacido y estamos viviendo en un tiempo de paz.
en un tiempo donde podemos manifestar la riqueza, ¿no? Ellos podían estar separados, podían de alguna manera estar impedidos de la unidad por las persecuciones que ellos tenían, pero nosotros no tenemos ninguna persecución. Nosotros podíamos habernos unido sin ningún problema, ¿no? Para el provecho del Evangelio, ¿no? Pero hay tanta desunión hoy en las iglesias, tanta desunión. Entre nosotros, los pastores, hay tanta desunión. Nadie quiere juntarse con nadie. Todos quieren caprichosamente que se acepte lo que él dice. Bueno, y todas esas cosas, hermano. Entonces fueron apedrados y nosotros no lo hemos sido. No hemos sido nosotros apedrados, hermanos amados. Usted no fue apedrado y yo tampoco fui apedrado, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pero ellos sí. Entonces nosotros no podemos decir que entendemos la fe. Fueron apedrados, aserrados, fíjese. Gloria al nombre del Señor, aserrados fueron ellos. Gloria al nombre de Jesús. Quiero leer ahí Primera de Reyes 21, 13. 21, 13. Primera de Reyes 21, 13. A ver dónde me lleva la palabra del Señor. Dice 21, 13. Acab y la viña de Nabot. Y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot, ¿no? Delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y le llevaron fuera de la ciudad y lo apedraron y murió. Fíjese. Fíjese qué terrible este hombre Nabot, ¿no? Era un hombre justo, era un hombre recto a los ojos de Dios. Pero, ¿vio? Para quitarle su integridad, para que niegue su verdad, lo llevaron al tormento, pero él no negó. Él prefirió la muerte. ¿Vio? Pues es terrible lo que ellos pasaron. Estamos viendo la fe de nuestros antepasados, ¿no? Como ellos tuvieron que... Ellos verdaderamente consumaron la fe con su vida, como lo hizo el Señor Jesucristo. Él fue el consumador de la fe. Ellos, estos hermanos que están acá, que son judíos, ¿no? Que ellos prefirieron dar su vida, ¿no? Antes de negar su fe, antes de negar a Dios, ¿no? Y hoy es tan fácil, hoy que no tenemos persecuciones, que no tenemos guerras, que no tenemos batallas, que no nos persiguen, que no nos encarcelan, que no nos azotan, hoy se niega más a Dios, se niega la fe de una manera increíble. No muchos, cientos y hermanos, pero ¿sabe por qué lo hacen? No lo hacen a propósito. No lo hacen porque desconocen realmente al Señor Jesucristo, no conocen al Señor. No, porque yo veo que, por ejemplo, Abraham fue un hombre que creyó a Dios, porque Dios se manifestó a Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él creyó. Cuando la Biblia dice que Abraham creyó a Dios, yo creo que se puede decir que Abraham recibió a Dios. Así como nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿vio? Como nuestro único Señor y Salvador. Nosotros hemos creído en Él y le hemos recibido al Señor. Y entonces salimos. ¿De dónde salimos? ¿De dónde estábamos? Salimos como Abraham, salimos.
¿Abraham volvió alguna vez a la tierra donde estaba antes? Nunca volvió. Él se mantuvo con Dios todos los días de su vida, Abraham. Y ahora nos toca a nosotros mantenernos firmes en la fe. No sabiendo, ¿no? Que no es por obra, que es por fe, que no tenemos que hacer nada nosotros para poder manifestar la vida del hombre nuevo, solamente creer. Creer que el hombre viejo murió, que el cuerpo del pecado fue destruido, creer que somos una nueva creación en Cristo, que somos santos, justos y perfectos por una sola ofrenda. Creer que tenemos un camino abierto, un camino nuevo y vivo, que tenemos un nuevo sacerdote y una nueva ley. ¿Entiende, hermano amado? Negar la fe en un tiempo de paz, en un tiempo donde todo está a nuestro favor, para poder ser uno en Cristo, para poder unirnos y traerle gloria al Señor. El mundo se está uniendo para el mal. Las religiones del mundo se están uniendo para el mal. Las organizaciones religiosas se están uniendo para el mal, para debilitar la fe de los santos. Y nosotros que tenemos la verdad, nosotros que conocemos el Evangelio de la gracia de Dios, no nos unimos. ¿Qué impide? No hay nada que impide. No hay guerra, no hay persecución, no hay cárcel, no hay tortura, no hay nada que impide para que nos unamos. Pero sin embargo no lo hacemos, haciéndole el caldo gordo a Satanás. Porque eso es lo que hacemos, hermanos. Pero la fe no es así. La fe, hermano, la fe, cuando nosotros alcanzamos la fe de Abraham, cuando alcanzamos la fe de Dios, la fe que es en Cristo Jesús, esa fe nos lleva a unirnos. No, pero no a unirnos de una manera abstracta, no, sino de una manera literal. Tenemos que unirnos. No, ¿cómo hay que hacerle entender a los hermanos estas cosas? Para traerle gloria al Señor. Lo poderoso que seríamos contra el Satanás, contra las huestes espirituales de maldad. ¿Cómo podríamos nosotros traerle mucha bendición a nuestra patria si nos unimos? En la unidad oramos por los enfermos, en la unidad oramos por nuestro presidente, por los que nos gobiernan. En la unidad oramos, ¿no?, para que nuestro país salga adelante, para que haya paz en el mundo, para que no sean muertos los hermanos que van a predicar el Evangelio, ¿no?, por los lugares de África, por los lugares de Centroamérica, por los lugares de Asia, donde los hermanos están siendo descuartizados por predicar el Evangelio, y nosotros no nos unimos. ¿Qué fe? ¿Qué es la fe que decimos tener? ¿Cuál es la fe que nosotros decimos tener? Y eso es triste, pero algún día vamos a ver la pérdida delante del tribunal de Cristo. Algún día muchos que esperan reinar con Cristo se van a asombrar, hermano. Por eso, hermano, tiene que haber esta amonestación. Tiene que haber esta amonestación. Fíjese lo que sigue diciendo ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Dice, fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, ¿no? Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Se da cuenta usted, hermano? ¿Se da cuenta lo que estos hermanos, que no tenían jactancia de su fe, sino que creían en su corazón sinceramente, humildemente creían en Dios y en el Señor? Creyeron ellos, verdaderamente, y lo demostraron. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que consumar la fe no la fe de Cristo, porque la fe de Cristo no la podemos consumar, Él ya lo consumó. Lo que tenemos que consumar es la palabra de fe que vamos recibiendo nosotros. Nosotros vamos recibiendo la palabra de fe, vamos creyendo, y no todos alcanzamos a creer lo mismo, pero hasta donde uno alcanzó, uno tiene que consumar esa fe. Esa palabra que usted entendió.
por medio de que sus ojos del entendimiento fueron abiertos, ¿no? Dice, vamos a leerlo del 37 de nuevo, y fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y Pablo decía ahí en Colosenses capítulo 1, si usted me quiere acompañar en la lectura, es un verso que a mí me gusta mucho, ese verso, y que dice cosas que verdaderamente solamente aquellos que recibieron una iluminación como la que recibió él, puede desear lo mismo, ¿no? Porque él decía ahí en el 21:20, Colosenses 1:20, ya lo voy a buscar, hermano, no lo voy a dejar pasar a ese versículo, porque hasta donde nosotros conocemos el apóstol Pablo también pasó esas cosas. Creo que en el 23 y 24. Sin embargo, dice, si empero permanecieses fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, soy hecho un ministro o administrador, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que se cumpla la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y ahí viene otra vez la fe. Porque la palabra de fe, la palabra de Dios que nosotros vamos entendiendo, se tiene que cumplir. Cristo fue el que cumplió la palabra de Dios, ¿no? Con respecto al Viejo Testamento y con respecto, pero al Nuevo Testamento también. Pero nosotros, como dice Pablo, dice para que se cumpla la palabra de Dios, ¿no? De la cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que se cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, en el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfectos en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obra poderosamente en mí. Entonces, fíjese, hermano, en Pablo se tenía que cumplir lo que le faltaba a su cuerpo, a su carne, le faltaban los sufrimientos de Cristo por la iglesia, ¿no? Y Pablo decía a los Gálatas también, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué estamos leyendo nosotros acá, hermanos amados? En el 37, fueron apedrados, aserrados, tentados, muertos a cuchillos, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por el testimonio de la fe. Fueron aprobados por la fe, pero no recibieron la promesa, ¿no? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Proveyendo algo mejor para nosotros, ¿no? Porque ellos van a heredar con nosotros. Cuando nosotros alcancemos por la fe lo que Dios tiene para nosotros, y nosotros ya lo hemos alcanzado, ¿no? ¿Qué Dios tiene para nosotros? Lo que ellos no pudieron alcanzar,
No, porque su fe, por medio de su fe, ellos no alcanzaron la salvación, la vida eterna, la regeneración, el nuevo nacimiento y muchas cosas que nosotros hemos alcanzado. Porque Dios preparó algo mejor para nosotros, ¿no? Como dice la palabra del Señor. ¿No? Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No, nosotros ahora tenemos una esperanza más grande que la que ellos tenían. ¿No? Que nosotros, la esperanza de ellos era entrar en una ciudad que tenía fundamento no hecha por hombre, porque el arquitecto fue Dios, dice. Pero nosotros tenemos una esperanza mayor, que es reinar con Cristo en esa ciudad, ¿no? Asistir a la boda del Cordero, como la esposa de Cristo. ¿Vio? Entonces, hermano, esto de la fe, esto de que nosotros tenemos que consumar la fe, yo no sé a dónde le lleva a usted la fe, ¿vio? La fe que muchos hermanos dicen creer, no sé a dónde lo lleva. Yo lo único que sé es que la fe viene de Dios y vuelve a Dios. La fe produce en nosotros la voluntad de Dios agradable y perfecta. La fe. Cuando nosotros recibimos la fe, ¿no? La fe parece que la recibimos cada vez que escuchamos la palabra de Dios. ¿No? La fe es como que se va aumentando en la medida que yo voy escuchando la palabra verdadera del Evangelio. Esa palabra, la fe va aumentando. Cada día mi fe es más firme, es más crecida, es más robusta. ¿Vio? Y entonces aclara, ¿no? La esperanza que Dios nos da en Cristo Jesús. ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios según Juan 17? Que seamos uno, que no haya división entre nosotros según 1 Corintios 11, que no haya división entre nosotros, que seamos un cuerpo, que discernamos el cuerpo de Cristo, que tomamos la mesa del Señor dignamente, no indignamente. No podemos participar de la mesa del Señor Jesucristo estando divididos. No, estamos divididos. Los pastores son un desastre hoy. No, los pastores, nadie piensa en la unidad del cuerpo de Cristo. Cada uno predica para sí, para su congregación. ¿Y qué es del cuerpo de Cristo? ¿Qué es del cuerpo local, de la localidad, para darle gloria al Señor? ¿No? Tenemos que predicar, hermanos, la verdad. Tenemos que hacernos uno con la voluntad del Señor, con la voluntad de Dios. Tenemos que hacernos uno con esa voluntad. Por eso, hermanos amados, la fe que dice aquí en el capítulo 11, ¿no? Es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, ¿no? La demostración, lo que no se ve. ¿Qué no se ve? La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se ve. ¿Por qué? Porque esa unidad se tiene que ver en la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, a través de cada miembro del cuerpo de Cristo. Se tiene que ver esa unidad, ¿no? Y los hermanos bautistas hicieron hace unos años atrás, hicieron una encuesta, creo que fue por allá, para acá por La Matanza, hace unos muchos años atrás, de cuántas iglesias habían en la localidad. Y bueno, y póngale que ellos llegaron a la conclusión que habían, no sé, 20 iglesias, ¿no? Y cuántos miembros habían en las iglesias. Y contaron los miembros que habían en las iglesias y llevaban una estadística a ellos, ¿no? Y bueno, después, póngale, después de 10 años, 15 años, volvieron a hacer esa encuesta, ¿no? Y se dieron cuenta que las iglesias habían aumentado. En vez de ser 20 iglesias, ya eran 250, 300, 400 iglesias. Es un número más o menos. Pero la cantidad de miembros era la misma. La cantidad de creyentes era la misma. Entonces, ¿qué pasó? Ellos llegaron a la conclusión que las iglesias se multiplicaron no porque se aumentó la cantidad de gente, sino por las divisiones. Porque las divisiones mantienen la misma cantidad de gente.
Se abren iglesias, pero la cantidad de almas es la misma. ¿Se da cuenta? Eso hicieron los hermanos bautistas hace unos años atrás. Imagínense hoy. Hoy hay iglesia por todos lados. ¿Cuántos miembros tiene cada iglesia? ¿No? Y ahí vamos, hermano. Es la misma cantidad de miembros que tiene hace 10, 15, 20, 30, 40 años atrás, 50 años atrás. La misma cantidad de miembros. Ahora, si nos juntamos todos, entramos todos en una iglesia, en una sola iglesia, en la localidad. ¿Se da cuenta, hermano? En una iglesia como en un estadio como Isidro Casanova. Aunque no conozco el estadio de fútbol de ahí de Isidro Casanova, pero me parecería que es un lugar ancho donde pudiéramos entrar todos los creyentes de Isidro Casanova en una sola iglesia, en un estadio así. ¿Y por qué no pensar en hacer algo así para estar todos juntos alabando y glorificando al nombre del Señor? Una locura, dice. Eso es una locura. ¿Por qué una locura? Dice que en la primera iglesia, cuando empezó el Evangelio, hubieran 3.000 almas. Fueron salvas. Y estaban todos unidos en armonía. Y nadie decía que algo le pertenecía, sino que aquel que tenía 2 casas vendía una y le daba a aquel que no tenía. Y después se salvaron 5.000 almas. Después de que salvaron los 3.000, ahora 5.000. Ya son 8.000 almas. Imagínense, ahí en Jerusalén. ¿Cómo habrán hecho los apóstoles para poder pastorear toda esa cantidad de almas? Y se desparramaron. ¿Pero por qué se desparramaron? Por la persecución, no por la división. No fue una división lo que los llevó a ellos a separarse. Y eso fue una persecución que fue necesaria para que el Evangelio se pudiera extender por toda Europa, por toda Asia, y después vino acá a la Latinoamérica. Pero la voluntad de Dios es que seamos uno en la localidad, que sea una sola iglesia en la localidad. No, en una iglesia cabemos todos, hermano. No hace falta estar grupitos de acá, grupitos de allá. No, ni siquiera ministerio tenemos en la iglesia. No hay un ministerio en la iglesia. Usted tiene una iglesia que no tiene ministerio y yo tengo una iglesia que no tengo ministerio. Pero no es porque no creo en el ministerio, sino porque los que tienen que formar el ministerio no tienen la visión de lo que es la iglesia, de lo que Dios constituyó. Que el Señor le dé sabiduría, hermano, que le dé inteligencia. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. El Señor le bendiga a todos los hermanos y hermanas. Saludamos nuevamente a nuestro querido hermano Mascaraña y a su familia. Señor bendiga a cada hermano y hermana, hermanos amados. Usted dirá, hermano Ramón, usted siempre hablando lo mismo. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Es lo que el Señor pone en mi corazón. ¿No? ¿Usted cree que la unidad es fácil? No es fácil. Y cuando uno pasa mal los años, uno quisiera estar más solo que unido. Porque conocen la maldad de los corazones, pero no es lo que uno quiere, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela, que seamos uno. ¿Vio? Nos hemos hecho daño mucho entre nosotros, nos hemos lastimado, nos hemos herido, nos hemos despreciado, nos hemos maltratado. Pero aún así Dios quiere que seamos uno. ¿Quién está dispuesto? El Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Padre amado, te doy gracias por esta hora de radio. Señor, te pido tu bendición sobre los hermanos y hermanas que han escuchado este programa. Señor, que tu gracia, Señor, haga su obra en los corazones. Señor, oramos por los enfermos, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que están en las cárceles. Señor, bendícelos, ayuda a nuestros hermanos que están en las cárceles, impedidos de su libertad. Que ellos puedan tener un conocimiento de ti, una relación personal contigo, para que sus vidas sean transformadas con tu poder. Ayúdalos, bendícelos, Señor, a los que están en los hospitales, sánales por medio de tus siervos que van a los hospitales y van a orar por ellos. Usa tus siervos que van a los hospitales, Señor. Aquellas hermanas que van a los hospitales, usa sus vidas para que los enfermos sean sanados y libertados, Señor. Señor, bendice grandemente a la iglesia
de acá de la localidad de Isidro Casanova, de la Ferrere, Señor, de Castillo, que podamos, Señor, ver tu voluntad, porque tu voluntad siempre es buena y agradable y perfecta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día viernes con la ayuda del Señor. Amén.